Bienvenidos al episodio número 2 de esta mentoría de desviaciones estándar. En el episodio anterior hablamos acerca de este concepto, el swindle breaker, recordándolo un poquito. Ya saben que está en el episodio número 9 de mi mentoría de estructura. Y este video se va a enfocar, tal y como lo pueden revisar en el título, en la aplicación sobre la proyección de las desviaciones estándar a través de este movimiento. Sin embargo, me parece importante hacer una especie de recordatorio alrededor de este concepto o de este movimiento, porque existe mucha confusión. Muchos, créanme que muchos se van a confundir de tan solo llegar al gráfico y querer marcar el swing del breaker. Pero los voy a ayudar un poquito. Hay un hub que van a poder utilizar para identificar rápidamente el swing del breaker. En el caso de un market shift alcista, recuerden que el swing breaker es parte del market shift, así como también el movimiento de desplazamiento, retroceso, expansión, etcétera, etcétera. El swing breaker en un market shift alcista es un movimiento alcista, que de hecho puedes identificar gracias a los focos que coloco aquí, bombillos, bombillas, como le digas en tu país, en el caso de la imagen de la izquierda. En el caso de la imagen de la derecha o del patrón o el esquema gráfico de la derecha, en un market shift bajista, un swindle breaker es un movimiento bajista. Así que de ahora en adelante, cuando vayas a identificar en tus gráficos el swindle breaker, ten en cuenta este hub. ¿Ok? Muy bien. Ahora que hemos realizado el recordatorio de cómo se visualiza o se puede identificar el swindle breaker en una estructura o en el patrón del market shift, hablemos de por qué es importante y por qué nos va a servir para trazar rangos de desviación estándar o proyectar, mejor dicho, rangos de desviación estándar. Cuando nosotros en este caso tenemos un swing que potencialmente ha de ser o convertirse en un swindle breaker, y vamos a hablar específicamente en un caso alcista. ¿Por qué? Porque este video, esta clase, este episodio se va a enfocar específicamente en el caso alcista, ¿vale? En el episodio número 3 vamos a hablar acerca del caso bajista, de la misma manera en como en este video lo haremos del ejemplo alcista. Cuando un swindle breaker potencialmente se ha de formar, lo primero que tú tienes que entender es que, y recordar sobre todo, es que cada movimiento tiene dentro de sí un nivel o grado de entrega de precio. Si yo tengo un movimiento alcista y este movimiento alcista se va a convertir potencialmente en mi swindle breaker, tengo que recordar que este movimiento contiene buy side delivery, ¿vale? En el momento en el que se me empieza a generar un movimiento bajista, lo que yo voy a tener entonces va a ser sell side delivery. Tú entiendes perfectamente que si el precio cae o cotiza alrededor de todo el rango formado por un movimiento, en teoría tú tendrías buy side delivery más sell side delivery, ¿verdad? Y cuando se genere un movimiento de penetración a este, entre comillas, balance price range o rango de precios en equilibrio debido a que existe emparejamiento, hay que recordar que dentro de este rango existe algo que aprendimos en la mentoría de entrega de precio, y es la prioridad de reacción. ¿Sí me entienden? La prioridad de reacción. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta ahora? Que definitivamente van a haber ocasiones en las que esta prioridad de reacción no necesariamente se va a visualizar como tal en la temporalidad en la que tú estés decodificando el swindle breaker. Es decir, no vas a ver una reacción, solamente vas a ver velas, velas, velas y claro, esas velas con sus respectivas mechas. Esto quiere decir que ese balance price range o ese BPR, en conclusión, se va a superar. Esa es la razón por la que nosotros esperamos, en el mejor de los casos, y de hecho yo te recomiendo que siempre lo hagas, que esperes un market shift ya formado, que se termine de formar, que no apuestes a que el precio va a realizar determinado movimiento o que, ok, porque veo un desplazamiento ya me pongo en compra y venta. No, espera que se termine de formar. Porque si esto pasa, entonces vas a tener que reducir la temporalidad para entender qué sucede dentro del BPR en términos de entrega de precio. Entendamos una cosa, dentro de ese rango van a existir mechas. Esas mechas son parte de la narrativa y cuando reduzcas la temporalidad vas a encontrar algún nivel de detalle que te va a decir que en efecto existió algún tipo de reacción dentro de ese rango en equilibrio, pero que el precio lógicamente luego cubrió
totalmente. Cuando el swing del breaker se supera de esta manera, esto permite que su polaridad cambie. Repito, necesitas entender primero por qué se cruza esta área este rango de precios en equilibrio, profundizando en lo que existe en temporalidad menor dentro de ese movimiento alcista, que muy probablemente, repito, vayas a ver solo velas alcistas, 3, 4, 5, 6 velas alcistas continuas. Si ves una vela bajista en medio de ese movimiento alcista, entonces ahí está la prioridad de reacción. Esa es la reacción que debe existir en un rango de precios en equilibrio antes de que éste se supere, ¿vale? El algoritmo, el precio, no supera así nada más a rangos de precio en equilibrio. Siempre existe algún tipo de reacción y eso es lo que tienes que ver en temporalidad menor. Pero como te decía, si el área del swing del breaker se supera, lógicamente va a cambiar su polaridad, perdón, y esa es la razón por la que vamos a ver una reacción justo cuando se forma el retroceso, que forma parte del market shift, lógicamente, y que da paso o abre las puertas hacia la formación de la expansión, y que esto como tal completa el patrón del market shift. Es decir, lo que nosotros vamos a ver es que en efecto va a existir un retroceso y una expansión. Esa es la razón por la que el precio reacciona a este nivel o a esta área de precios en equilibrio, rango de precios en equilibrio, BPR, venga, en sencillo. Si esto pasa, gracias al nivel de detalle que encontramos en el swing del breaker, podemos entonces utilizarlo para realizar la proyección de las desviaciones estándar. Pero antes de hacerlo, primero hay que entender, primero hay que entender cómo es que el precio se acerca al rango del swing del breaker. En este caso, ahora lo que estoy haciendo es sombrear con un rectángulo de color naranja el área del swing del breaker y te estoy colocando con líneas discontinuas el máximo y el mínimo del movimiento que penetra el área del swing del breaker. Tienes que prestarle atención a la manera, a la forma, al modo en la que el precio o en el que el precio penetra el área del swing del breaker. ¿Vale? ¿Por qué tienes que prestarle atención? Porque sucede lo siguiente. Ese movimiento comprende sell side delivery, entrega de precios en forma de un movimiento bajista, ya está, es obvio. Y cuando sucede la expansión, entonces lógicamente tenemos sell side delivery más buy side delivery. Por lo tanto, ahora tenemos un nuevo rango de precios en equilibrio. Eso es lo que permite que cuando tengamos una contracción, el precio genere una nueva expansión. Esto yo lo explico en el episodio número 10 de mi mentoría de estructura, en el que te detallo cómo seguir la ruta del market shift. ¿A qué me refiero con cómo seguir la ruta del market shift? Me refiero a qué debes esperar después de que un market shift se ha terminado de formar. Hay dos maneras de encontrar operaciones alrededor de un área en donde ya se ha formado completamente un market shift con estos tres movimientos que son los más destacados: desplazamiento, retroceso, expansión. ¿Vale? En este punto, cuando tú tienes la contracción, debes esperar, lógicamente, que se te presente el setup alcista. El setup alcista, yo ya te he dejado setups en la mentoría de entrega de precio a través de BPRs, ¿sí? Ahí tienes un par de setups con BPRs y otro par en el episodio 14 y 15 de la mentoría de entrega de precio que necesitas ver. No puedes llegar a este episodio sin verte mis primeras 3 mentorías 2023. ¿De acuerdo? Ahora viene el detalle. Si yo voy a buscar el setup en compra, la pregunta es, ¿compro, pero hasta dónde? Y este es el punto de inflexión en el que utilizamos las desviaciones estándar. Para eso nos sirven, para establecer nuestros objetivos, para definir con certeza a dónde va a llegar el precio. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es establecer o volver a delimitar o sombrear el área del swing del breaker, puesto que esta área nos va a servir para proyectar. Si es un swing del breaker de un market shift alcista, recuerda, es un movimiento alcista y se utiliza para proyectar un movimiento alcista. Hablemos de que tú, en efecto, proyectas una primera desviación estándar, ¿vale? Y quieres
que tu operación alcance ese nivel de desviación. Déjame decirte que los mejores setups en compra se van a generar antes de que el precio llegue a la primera desviación estándar. Con lo cual, tú puedes comprar antes de que el precio llegue a la desviación estándar y tener seguridad, tener la certeza de que esto va a suceder, de que ese nivel de desviación estándar se va a cotizar, se va a alcanzar. En efecto, ese debe ser tu objetivo. Si el precio ha llegado a la primera desviación estándar y no has podido conseguir el setup o no has encontrado una operación, va a ser importante que te mantengas pendiente de la carga de los episodios de esta mentoría. ¿Por qué? Porque lógicamente vas a llegar a tu gráfico, vas a marcar o vas a primero identificar un swing del breaker, vas a trazarle desviaciones estándar y de pronto te vas a dar cuenta de que en efecto ya se alcanzó la primera desviación y probablemente hasta este punto eso sea causal de que te quedes quieto o quieta. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué hacer. Porque lo que yo te estoy diciendo en este episodio, y apenas es el episodio número 2, que no saben cuántos son, pero apenas es el episodio número 2, y lo primero que te estoy recomendando es que si encuentras un setup antes de que se haya alcanzado la primera desviación estándar, tómalo. Claro, esto lo tienen que someter a simulación, pero te voy a presentar un par de ejemplos en el que en efecto el precio genera setups antes de alcanzar la primera desviación estándar. Aquí en efecto estoy trazando un swing breaker, ruptura de mínimo, ruptura de máximo, ¿vale? Ahora quiero que entiendas algo. Estoy considerando todo este movimiento alcista como un único movimiento que me conforma o constituye el desplazamiento. Luego tengo el movimiento de retroceso y la expansión. El setup se busca después de la expansión y lógicamente el precio aún no ha llegado a la primera desviación estándar. Ángel, pero si yo coloco una operación en compra aquí en este escenario, ¿dónde colocaría mi stop loss si es que mi objetivo es la primera desviación? No estamos hablando de eso todavía. Vamos a comentarlo en los próximos episodios, por supuesto que sí, pero no estamos hablando acerca de dónde va a estar tu punto de entrada, dónde tu stop loss. Simplemente entendemos que el precio va a llegar a la primera desviación estándar y es allí donde vas a encontrar un tipo de feedback. En este caso, el feedback se da precisamente en el momento en el que en esta vela el precio alcanza la primera desviación y cierra alrededor de ella. ¿Sí? Entonces, el grado de detalle que tienes aquí tú es el siguiente. Tienes el movimiento en retroceso, que es lógicamente sell side delivery, pero dentro de él tengo un CB. Y el CB se cubre por completo, se rompe el máximo del movimiento que contiene el CB, presta atención a esto. Tengo un pequeño fair value gap en el momento en el que lógicamente el precio ya se encuentra por encima de estos máximos, genera un movimiento de contracción y vuelve a expandir. Si tú ingresas en una operación aquí, entendiendo que esto ya es un BPR en forma de desequilibrio, CB, si yo me voy a temporalidad de 2 horas, de 3 horas o de 4 horas porque estoy en 30 minutos, voy a ver un fair value gap de esas respectivas temporalidades. ¿Sí me entienden? Esa es la razón por la que tenemos permitido, y aquí voy a hablar o agregar algo relacionado a la mentoría de entrega de precio. Esa es la razón por la que tenemos permitido marcar desequilibrios de esta forma. ¿Ok? Si tú me vas a marcar solo un fair value gap, es importante que entiendas que solo estás marcándome un fair value gap. Pero si me vas a marcar todo el desequilibrio, perfecto, es válido. Lo único que quiero que entiendas o de lo que quiero que seas consciente es de que alrededor del área vas a encontrar key levels, como en este caso este fair value gap, que te van a servir de referencia, en donde se van a formar mínimos que no se tienen que romper, algo que te voy a detallar en el episodio número 11 de mi mentoría de estructura, así que estate pendiente a ese episodio. Y lógicamente, si esos mínimos no se rompen, el precio va a generar el movimiento que alcance, en principio, la primera desviación estándar. Aunque claro, aquí yo te estoy colocando una desviación estándar más para que tú te des cuenta cómo aquí tengo otro feedback. Pero de eso vamos a hablar en un posterior video. Si hablamos de un siguiente ejemplo, ya en este caso no me encuentro en un ejemplo en el que tengo un market shift en el punto de origen, sino tengo un market shift en continuación, nuevamente es alcista porque en este episodio nos estamos enfocando en ejemplos alcistas. Tengo ruptura de mínimo, ruptura de máximo y tengo un desequilibrio en forma de bici,
¿vale? Hay algunas confusiones alrededor del BISI y del CIBI. Muchos piensan que un BISI o un CIBI es todo el desequilibrio y no. El BISI y el CIBI, nuevamente aclaro, mentoría de entrega de precio, es la clasificación del desequilibrio. Si yo quiero nombrar a este rango, yo le puedo decir vacío de liquidez y ya está. Listo. Vacío de liquidez, pum. Lo puedo considerar inclusive si es que existen mechas, ¿vale? Y ese grado de detalle o ese nivel de detalle lo vas a encontrar en mi lista de reproducción y programa de mentorías 1 a 1. Hablemos de trading con AcaTraders. Mírate ese programa de mentorías para que entiendas la lógica en el trazado de estos rangos por completo. A diferencia de trazar solo un Fair Value Gap, tú me puedes decir, este es un Fair Value Gap en forma de bici, y yo te puedo decir, este es un vacío en forma de bici. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a la clasificación. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces el bici, el precio expande, contrae, ¿vale? Contrae. Y cuando vuelve a salir del rango del swing breaker, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Ah, ¿te acuerdas? Perfecto. El movimiento de retroceso, sell side delivery, cuando se rompe ese máximo como tal, ¿vale? Tú tienes un BPR. Entonces, aquí en este máximo el precio no ha alcanzado la primera desviación estándar, genera una contracción al desequilibrio más cercano y a partir de allí se me forma un mínimo que no se tiene que romper, no hasta que por lo menos el precio alcance la primera desviación estándar. Repito, este nivel de detalle lo van a encontrar en el episodio número 11 de mi mentoría de estructura, en donde te voy a explicar qué mínimos no se tienen que romper o qué máximos, de ser el caso, no se tienen que romper para que la narrativa armonice. ¿Con qué? Con los objetivos que tú estás planteando, que en este caso uno de ellos es la primera desviación estándar. Ahora hagamos una aclaración alrededor de la manera en cómo estamos esperando que el precio alcance esa primera desviación. Y es que no quiero que pienses que este esquema o este patrón es absoluto. La pregunta sería, ¿siempre debo esperar este patrón? ¿Siempre debo esperar que el precio genere la expansión, retroceda y no me rompa este mínimo y llegue a la primera? No. Van a haber ocasiones en las que este segundo retroceso va a romper este mínimo y eso te lo explico en el episodio 10 de mi mentoría de estructura. Siguiendo la ruta del market shift. Episodio 10, mentoría de estructura. Como existen esta variedad de casos y de ejemplos, no puedes esperar el mismo esquema. No, no se puede. Necesitas desarrollar tu criterio. Y eso lo desarrollas en función de la cantidad de backtesting y de simulación que realices. Una recomendación mía sería, vas a poder encontrar el setup solo guiándote de la narrativa presente y de las herramientas que hayas utilizado para comprender el contexto. Recuerda que cada una de las herramientas, me refiero a conceptos aprendidos en mis mentorías anteriores desde cero estructura y entrega de precio, son precisamente recursos que utilizas para ubicarte, para dar contexto al gráfico y para entender un poquito mejor la narrativa. No son mis propios conceptos, son conceptos que aprendí de Michael Hudson, ICT, ¿ok? No son mis conceptos, pero yo te los transmito en español y te explico cómo en esencia los he aplicado a lo largo de toda mi carrera. Hablemos ahora de estos ejemplos que son en efecto distintos al esquema principal que te he mostrado. ¿Por qué? Porque, como te digo, tienes que desarrollar tu criterio y aprender a desenvolverte en distintos escenarios. En este caso, repito, market shift en continuación, tengo mínimo, máximo, ruptura de mínimo, y es que aquí recién el precio me rompe este máximo, pero todo este contexto se genera dentro de un vacío de liquidez en forma de CIBI. Punto importante, yo aquí te coloco un signo, un icono con un signo de exclamación en forma de triángulo, ¿vale? Para que tú prestes atención al mínimo de donde se genere el movimiento de salida, ¿de qué? Del potencial swindle breaker, que no se convierte en un swindle breaker, sino hasta que el precio rompe este máximo, lógicamente, y que genera el movimiento que precisamente alcanza el origen del CIBI. Al tener una contracción, utilizamos aquí este mismo Fair Value Gap como área de soporte y de referencia y el precio comienza a expandir. En la expansión nos damos cuenta cómo en efecto no se rompe este mínimo, sale nuevamente del rango del swindle breaker y se dirige hacia la primera desviación estándar en donde lógicamente tenemos un feedback. El precio supera la desviación, contrae y cierra alrededor de ella.
Hay contextos diferentes. Eso sí, tienes que desarrollar tu capacidad de interpretación, ¿vale? Veamos otro ejemplo. En este caso, nuevamente, un market shift alcista de continuación, trazo lo que en esencia es un swindle breaker, ruptura de mínimo, ruptura de máximo, ligera contracción y lo que te voy a enseñar precisamente, tanto en el episodio número 11 de mi mentoría de estructura como en los futuros episodios de mi mentoría de entrega de precio, que no son mentorías que haya finalizado como tal, ¿vale? Hay mucha información que este año 2024 voy a liberar y si tú estás mirando esto en el 2026 o 27, probablemente esa información ya haya sido liberada, pero este mensaje va más para las personas que están viendo este video apenas se haya cargado. Hay desequilibrios que no se tienen que cubrir. Hay bicis o CIBIs que no se tienen que cubrir. Y eso es lo que nos ayuda a definir en dónde va a estar el potencial setup. Lógicamente, si este desequilibrio no se tiene que cubrir y el precio expande en dirección alcista y me rompe este máximo, saliendo nuevamente del área de lo que es el swing del breaker, yo espero una contracción a un BPR, forma de CIBI, y simplemente proyecto que alcance la primera desviación estándar de ese rango marcado, que es el swing del breaker, y lógicamente los conceptos o las herramientas que utilice para entender la narrativa van a funcionar con mucho más sentido. ¿Por qué? Porque ya sé a qué nivel tiene que llegar el precio. Mucha gente solo se siente en sus gráficos, marca cualquier maldito Fair Value Gap y piensan que de ese Fair Value Gap el precio tiene que rebotar y llegar a tal nivel. Bro, ¿qué grado de objetividad estás entregándole a tus estudiantes? ¿Qué grado de objetividad te estás entregando a ti mismo o a la gente con la que compartes tus análisis? No hagan las cosas de forma subjetiva. Sigan viendo esta mentoría de desviaciones estándar porque hay un grado de detalle muchísimo mayor al que hasta el momento les he entregado. Van a aprender exactamente cómo saber a dónde va a llegar el precio y con certeza y con seguridad. Dejémonos de estupideces en este medio, dejemos el maldito morbo de este negocio, dejemos de seguir a esos mentores de cuarta de academia que te dicen, oh, el precio hace lo que quiere, oh, es que el mercado es impredecible, oh, es que fue un falso rompimiento. Y enfoquémonos en lo que es real, en lo que es la verdad. Recuerda, hay un personaje que me encanta, que dice una frase que me encanta. La verdad siempre triunfa. Así que te veo en el siguiente episodio de mi mentoría de desviaciones estándar.